Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la clase 13.2 sobre diseño de columnas de absorción. Vamos a analizar los coeficientes de transferencia de masa. Los objetivos de aprendizaje de la clase de hoy es solo uno: estimar coeficientes de transferencia de masa en una columna de absorción de lecho empacado. Y realmente no vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a analizar cómo interpretar gráficos que nos van a ayudar para este propósito. El coeficiente global de transferencia de masa, basado en la fase líquida K sub x por A, volumétrico, ¿sí? Ya está multiplicando la superficie específica para la desorción de oxígeno desde agua, con anillo Raschig, a una columna con fluxes de aire entre 0,14 y 0,31 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Está representado por la figura de la derecha, donde en el eje Y tenemos la altura de una unidad de transferencia global basado en la fase líquida en pies, y a la derecha tenemos el coeficiente volumétrico de transferencia de masa K sub LA basado en la fase líquida en 1 partido hora. La operación es la desorción de oxígeno a partir de agua a 25 grados Celsius con un empaque de anillos Raschig de distintos diámetros. Y ahí aparece el tamaño del empaque y distintos valores. Y en este sistema vamos a asumir que la resistencia global a la transferencia de masa va a estar dada por la fase líquida y la resistencia dominante, y por lo tanto la resistencia global va a ser muy parecida a la resistencia de la fase líquida. Entonces va a ser la fase controlante de la transferencia de masa. Para un empaque con un diámetro de 0,5 pulgadas, el escalamiento va a hacer que este coeficiente global volumétrico de transferencia de masa va a escalar con el flujo del líquido elevado a 0,6. Si aumentamos el diámetro del empaque, el exponente de esta ley de potencia va a tender a aumentar. O sea, mientras más grande el empaque, mayor es el efecto positivo de la transferencia de masa del flujo de líquido. Para poder ocupar esta tabla para otro tipo de fluidos, donde la resistencia de la transferencia de masa dominante ocurre en la fase líquida, aplicamos la corrección por diferencia de viscosidad y difusividad para estimar este K sub LA en otros fluidos, o también la altura de una unidad de transferencia. En un fluido arbitrario va a ser la altura de la unidad de transferencia obtenida con esta figura, multiplicado por 1 partido alfa, que un parámetro depende del empaque, n aproximadamente 0,3 también depende del empaque, y aquí tenemos una cierta corrección por viscosidad, donde mu va a ser la viscosidad de el otro fluido que no es agua, y de sub AB va a ser la difusividad del compuesto que se desea absorber en la fase líquida. Entonces aquí podemos ver que al aumentar la velocidad másica del líquido, la altura de una unidad de transferencia aumenta, y KLA va a estar en la figura, la línea de más arriba. Entonces es importante ver que estos H no son KLA. Todas estas curvas para distintos tamaños de empaque dependen nos permiten calcular esta altura de una unidad de transferencia, mientras que la curva de arriba, más lineal, nos permite calcular K sub LA, y la diferencia entre la altura de una unidad de transferencia y K sub LA es que la altura de una unidad de transferencia va a ser igual a el flux de líquido, en este caso está basado en la fase líquida, ojo, flux de líquido dividido el KLA, ¿sí? Entonces uno esperaría que a medida que aumente el K sub LA, la altura de una unidad de transferencia disminuye, pero la verdad es que aumenta porque el efecto del aumento del flujo del líquido es más grande. Entonces aquí hay como una compensación. Mejora la transferencia de masa, pero al aumentar el H, eso no es bueno, porque si aumentamos el H vamos a necesitar una mayor altura total de la torre, ¿sí? Porque la altura de la torre o de la columna de absorción va a ser el número de unidades de transferencia multiplicado por la altura de una unidad de transferencia. Entonces es muy bonita esta figura porque muestra que estas dos cosas: aumenta el KLA, pero empeora H sub o X, o la altura de una unidad de transferencia, y empeora menos para un empaque grande. Si esta pendiente va a tender a ser más pequeña, lo que tiene mucho sentido al mirar el escalamiento de la izquierda. Ahora enfoquémonos en un caso donde la resistencia global a la transferencia de masa está controlada por la fase gaseosa. Un ejemplo: absorción de amoníaco con agua. El amoníaco se absorbe en agua, muy soluble, y vamos a ver que la difusividad es grande.
entonces aquí la resistencia global va a estar en la fase gaseosa. Entonces para un diámetro de un relleno tipo anillo Rushing de cerámica de 1,5 pulgadas, el escalamiento va a hacer que el coeficiente volumétrico local de transferencia de masa, K sub i pequeño a, va a escalar con el producto de los fluxos del gas y del líquido. O sea, aquí los dos van a influir. Y van a influir de manera positiva, pero va a ser aún más positivo un aumento en el flux del vapor. Para poder ocupar esta tabla para calcular la altura de una unidad de transferencia de un vapor que no es amoníaco, podemos aplicar esta corrección por diferencia de viscosidad y difusividad, que tomamos el valor obtenido por la tabla, lo dividimos por el factor de empaque de transferencia de masa, y luego multiplicamos por el número de Schmidt, dividido 0,66 elevado a un medio, recordando que el número de Schmidt va a ser la viscosidad cinemática dividido la difusividad de la mezcla. ¿Sí? Tenemos que acordar que es el número de Schmidt. En la figura puedo mostrar, en el eje Y tenemos la altura de una unidad de transferencia y en el eje X tenemos el flujo de líquido. Nuevamente aquí, al aumentar este flujo de líquido, va a aumentar la altura de una unidad de transferencia, pero no aumenta linealmente, ¿cierto? O sea, vamos a tener un caso que va a ser... en el caso, estoy partiendo con el caso de más abajo, en caso de alta carga de líquido, un flujo de líquido de 4500. Entonces, este caso es el más positivo de todo, el que está más abajo, donde podemos procesar la mayor cantidad de... pues podemos tener una altura de unidad de transferencia relativamente pequeña, porque nuestro flujo de líquido es grande. Si nosotros disminuimos el flujo de líquido de manera interesante, nuestra altura de unidad de transferencia va a aumentar. ¿Sí? Va a aumentar porque vamos a tener una menor transferencia de masa intensificada por turbulencia o por superficie de contacto, ¿cierto? Y aquí tenemos bien a la derecha el punto de carga, donde primera vez en esta figura conectamos lo que vemos en este video con el anterior. Transferencia de masa con caída de presión. Si aumentamos mucho el flujo de líquido, independiente de que quizás nos permite procesar mayor vapor contaminado, va a llegar un punto en que ya la cosa empieza a empeorar. Tenemos el punto de carga, si vimos que era aproximadamente a 1 pulgada por pie de empaque, y ahí ya empieza a bajar la altura de unidad de transferencia de nuevo, lo que es interesante. Entonces uno dice, ya mira, aquí puedo tener un mejor rendimiento, pero no puedo bajar mucho porque si me paso de ahí, se me inunda la columna y desastre. ¿Qué ocurre para otros empaques? Caso extremo, de reacción de CO2 absorbido en hidróxido de sodio, una reacción irreversible. Entonces vamos a ver aquí distintos fenómenos. La reacción estática es el líquido que permanece en la columna mucho tiempo después de que el flujo es expulsado. La retención dinámica del líquido retenido en el relleno que aumenta con el flux de líquido. Por así decirlo, que se empieza a inundar un poquito una partícula de relleno. ¿Sí? Entonces, en este gráfico se muestra el efecto del flujo de líquido de los coeficientes locales de transferencia de masa en la fase líquida, K sub X, y en la fase gaseosa, K sub Y, simultáneamente. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener K sub GA, el coeficiente global de transferencia de masa basado en la fase gaseosa, pero considerando las resistencias a la de cada una de las películas, de la película líquida y la película gaseosa. Entonces abajo tenemos las monturas de Intalox, que tienen un coeficiente global de transferencia de masa más o menos, ¿sí? En comparación a los otros tipos de empaque, y podemos ver que al aumentar el diámetro, estos coeficientes de transferencia de masa disminuyen, lo que tiene mucho sentido porque vamos a tener una menor superficie específica. Esto en general va a venir dado porque ese A pequeño va a tender a disminuir. La gracia es que si tenemos un diámetro grande, vamos a poder tener una menor caída de presión. Y en todos estos casos, hasta que se llega a un cierto máximo, este coeficiente global de transferencia de masa basado en la fase gas aumenta con el flux másico del líquido. En el caso de los anillos Paul y los anillos Rushing, lo mismo, ¿sí? Solo hasta que llegamos a un punto que debe ser el punto de carga, ¿sí? Porque no hay otra explicación. Y ahí en ese punto de carga ya se empieza a inundar todo, empieza a caer una gran gota, el aire no puede entrar en contacto, este vapor no puede entrar en contacto de manera eficiente con estos gotones o, digamos, paquetes de flujo más grandes, y bueno, después se inunda y la verdad no vamos a querer operar a fluxos tan grandes. Y entonces en este caso siempre aumentar va a ser bueno, vamos a aumentar este coeficiente global de transferencia de masa. Ojo que en el caso particular de absorción de dióxido de carbono en hidróxido de sodio en 4%, anillos metálicos Paul o monturas cerámicas de Intalox. Estamos en un caso totalmente diferente a los anteriores, donde tenemos una reacción química irreversible. Entonces el resumen de esta clase es que vimos cómo también el flujo del líquido y el flujo del gas influyen
en la altura de una torre de absorción por una parte van a aumentar la altura de una unidad de transferencia porque hay que procesar mayor volumen o flujo volumétrico de líquido para la deserción o de gas para la absorción. Pero por otra parte, el denominador también va a aumentar, ¿sí? Entonces este incremento del H no va a ser tan grande, sino va a ser lineal, porque en nuestra fórmula de altura de una unidad de transferencia tenemos en el numerador el flux del líquido, pero en el denominador el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Y como los dos aumentan, vamos a tener estas curvas que tienen una pendiente inferior a 1. Por lo tanto, aumentar el flux másico de líquido en una columna de absorción mejora la transferencia de masa al costo de aumentar la caída de presión y la altura de una unidad de transferencia. Y aumentar el flux másico de gas mejora la transferencia de masa al costo de aumentar la caída de presión y también la altura de una unidad de transferencia. Y ojo aquí que H o X y H o Y son cosas distintas. Si uno ocupa el flux del líquido, el otro ocupa el flux del gas. Muchas gracias, que tengan un buen día.